Buenos días, hermanos y hermanas, y todo agradecimiento, alabanza, gloria al Padre Celestial, el Creador Eterno, y su palabra y nuestra vida, el Hijo Unigénito Jesucristo. Vamos a mostrar la Biblia que utilizamos. Eso es la Biblia que es traducida. No toda Biblia es igual. También como no toda persona, no toda cosa es igual. Igual en un mundo tan engañoso, con tantas mentiras intencionalmente, entonces hay muchas Biblias porque simplemente así ha dejado Dios a Satanás de obrar sus engaños, sus trucos, y que solamente seamos liberados de esas mentiras y el cautiverio de pecado y aún literal opresión físicamente o en el mundo, donde quiera que nuestra gente, los verdaderos israelitas, estamos esparcida. Estamos, conforme a la Biblia, bajo angustia, bajo racismo, bajo opresión, bajo condiciones intolerables, inaguantables. Y Jesucristo siempre, los profetas, los discípulos siempre, con la palabra de Dios, la palabra del Creador, nos había dicho y nos ha mandado que tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Porque muchos hablan de Dios y ni saben de los 10 mandamientos, conforme a Dios. Muchos, cada vez que, por ejemplo, gente me pregunta, tú no hagas cierta cosa en el sábado. Sí, eres adventista, ¿verdad? Son tan perdidas. Y como antes de la Biblia, yo también. Entonces no hablo orgullosamente, no hablo con soberbio, hablo con la humildad y la humildad necesaria de someter a la palabra de Dios y también de sinceramente aprender de la Biblia. Entonces vamos a ver eso. Perdón, no sé qué puedes ver. Déjame chequear. Eso es la Santa Biblia, Reino de Valera, 1602. Y lamentablemente, intencionalmente, es muy difícil lograr. Tenía que ir hasta Argentina de lograr eso. Comenzando en Nueva York, a donde tienen quizá casi todo. Pero si es la Biblia, ahora es difícil de lograrlo. Si eso es difícil, puede buscar en línea, y si nos contacta a través de hermano@laverdadlabiblia.com, podemos darte un enlace de esa versión electrónica como auténtica, y que es ese libro electrónica, esa Biblia electrónica. También puedes utilizar la Biblia 1909, la Santa Biblia, a Reina Valera versión. La única cosa es que no contiene todos los libros de la Biblia. ¿Ok? Y vamos a ver un mandamiento o algo en general, porque muchos leen la Biblia ni entienden la Biblia. Eso es un problema, y eso es porque el ojo que ve y los oídos que oye vienen de Dios. Cuando leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 12. Entonces, hasta la fe viene de la palabra, fe verdadera. Y hay solamente una fe, y no es cristianidad, no es ninguna religión. La fe es la creencia y seguir de Jesucristo, seguir de la palabra de Dios, que es Jesucristo. No seguir Jesucristo y la iglesia cristiana, no seguir a Jesucristo y los testigos de Jehová, no seguir a Jesucristo y hacer lo que todos los demás hacen en el mundo como cristianidad, como Día de Madre, como Día de San Valentín,
la Pascua con conejos y huevos en domingo. Tiene que leer la Biblia. ¿Qué dice en San Mateo capítulo 12, versículo 40? Que Jesucristo esté, el Mesías esté, como fue profetizado de él, que esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pero tú tienes la gente diciendo poniéndose ceniza en el frente en miércoles y después teniendo un buen viernes, y también Jesucristo resucitó en domingo. Eso es 4 días. Entonces ustedes, por no saber la Biblia y que Jesucristo solamente estuvo en la tierra o el sepulcro 3 días, entonces antes de ser resucitado, es tiempo de aprender la palabra. Jesucristo es la palabra, entiende eso. Deja que entre en tus oídos. Eso es una batalla espiritual, entonces eso es la razón que muchos pensamientos que tienen ustedes vienen directamente de Satanás. Especialmente cuando oyen esa luz y esa verdad directamente del Espíritu de Jesucristo a través de sus siervos. Pero por falta de entendimiento, acusan a Jesucristo mismo y hoy en día a sus siervos verdaderos y también en el pasado de ser falso profeta, de traer falsa doctrina. Entonces es tiempo ya de entender y aprender a la palabra. Vamos, eso es Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Muchos de ustedes ni saben la Biblia. Oh, eso es la Biblia de judaísmo. No, judaísmo no tiene nada que ver con Dios. Los verdaderos israelitas no tienen nada que ver con judaísmo. Los verdaderos judíos no tienen nada que ver con judaísmo, porque el judaísmo viene de los llamados judíos, que también hoy en día están en posesión de la tierra de Israel, como fue profetizado. En Ezequiel capítulo 36, versículo 5. Ezequiel capítulo 35, versículo 5 y también versículo 10. Y más que nada, San Lucas capítulo 21, versículo 24, anotando que solamente gentiles, naciones, gentes, van a habitar en la tierra de Israel. Van a controlar y destruir la tierra de Israel. Van a tener la tierra de Israel en su mano. Mientras los verdaderos israelitas iban a ser esparcidas en toda tierra del mundo cuando fue cumplido las profecías de la destrucción con la mano o por la mano de los romanos. En 70 DC y hoy en día 2019, en estos días postreros estamos despertando con la palabra. ¿Cómo vas a despertar? ¿Cómo vas a arrepentir? ¿Cómo vas a tener la fe verdadera? ¿Cómo vas a renacer? ¿Cómo vas a renovar la mente si haces cualquier cosa sino oír a la palabra y hacerla? Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y afligiéndote, y hízote, y afligióte, y hízote haber hambre, y sustentóte con maná, comida que no conociste tú, ni tus padres la conocieron. Entonces, Dios está mostrándonos historia. Maná era sustancia que literalmente viene del aire y fue colectado en la mañana y fue hecho en como galleta, fue hecho y fue puesto en el horno o cocinado con fuego. Y esa cosa era como un milagro que Dios trajo a nuestros antepasados en el desierto durante el tiempo de Moisés. Para mostrarnos algo, vamos a ver los sufrimientos, estando
peor que esclavos en el sentido que sí, fuéramos nuestros padres liberados de esclavitud de Egipto anciano. Pero ¿qué era el problema? Que ahora Dios estaba probando los verdaderos israelitas en el desierto, en vez de llevarlo a la tierra de Israel, que durante ese tiempo era un paraíso. Es el jardín de Edén. Y durante ese tiempo la tierra de Canaán. Entonces, la tierra de Israel son todos esos nombres del mismo lugar. Y aún hoy en día no era el paraíso que era por la iniquidad de ellos que moran adentro. No vas a pervertir la tierra de Israel y tenerlo tan bella como era anteriormente. Aún los verdaderos israelitas, cuando pecábamos en la tierra de Israel, Dios nos castigó. ¿Y qué hizo? Trajo como esclavitud, opresión, como hoy en día. Trajo tormentas, trajo hambriento. No dejó que llovió por años, a veces, para que pasaron la tierra castigo y hambriento a los pecadores, morando en la tierra de Israel, nuestro antepasado. Y eso son cosas que sigue hoy en día, pero nuestra gente, que no entienden a la palabra, entonces no entienden esa cosa básica en el pasado, la historia y también hoy en día, de dar verdadera fe a tu mujer, a tu familia, a tus niños, a un pobre, aún pasando cosas, no perdiendo fe en Dios y aprendiendo fe en Dios, en vez de diciendo que cuando tienen problemas, corriendo a un cura, dando dinero que no tiene, a un ladrón, a un violador de niños. Es tiempo de despertar. Ellos jamás la gente de Cristóbal Colón y su religión de catolicismo hicieron la verdad y puede ser recta haciendo la maldad e idolatría que hicieron ellos en la iglesia católica. Mataron tus antepasados, despiértese. ¿Y cómo vamos a despertar? Vamos a seguir leyendo que Dios nos hizo tener hambriento, nos afligió, nos sacó de esclavitud en Egipcio, una esclavitud brutal. Tenía que construir el Sphinx, tenemos que construir los pirámides, teníamos en un lugar que era caluroso, África. Entonces, gracias al Señor, hoy en día estamos aprendiendo no solamente la historia pasada, pero también qué tenemos que sacar, qué entendimiento hay de comprender de esa historia. Vamos a seguir. Dice, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Dios está mostrándonos claramente que en vez de buscar la plata solamente, en vez de enfocar en universidad para tus niños, en vez de enfocar en dejar retiro para que tus niños tengan una casa, o en vez de enfocar en tales cosas, es más importante, como Jesucristo nos mandó, de tener tesoro en los cielos, de tener tesoro celestiales, espirituales, como fe, como amor, como el arrepintiendo verdaderamente, el convertir el alma, de cambiar y mejorarse a diario, de alinearse con lo que dice Dios en la palabra en vez de religión o cualquier cosa, incluyendo tu corazón en cómo adorar a Dios. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios son diferentes que la nuestra. Y tan alta que son los cielos encima de nosotros aquí en la tierra, así también los pensamientos y camino de Dios son más alta que la nuestra. Tenemos que ser como Dios y elevarnos, no traer Dios abajo aquí con nosotros y ser carnal en cómo adoramos a Dios sin su palabra y solamente utilizando una o dos escrituras, ni entendiendo estos.
o aquellas escrituras. Entonces es de entender que la palabra literalmente es más importante de aprender y hacer que la comida que nos sostenga, que necesitamos para vivir. La palabra aún es más importante que eso, porque cuando sigamos a Dios, lo que vamos a comer, no importa, Dios no va a proveer. En vez de matarse o como mucha nuestra gente, mucha madre soltera, mucha de nuestra gente pecando, vendiendo droga, prostituyéndose, mucha cosa pecaminosa, trabajando en el día de reposo para sacar más plata o porque es así como te manda tu jefe o tu jefa. Jesucristo es nuestro jefe. Dios es nuestro jefe encima de Jesucristo. Entonces tenemos que oír a ellos en la palabra de Dios. Vamos a seguir. Eso es San Juan 5:39, otro mandamiento de Jesucristo. Y vamos a ver lo que es. San Juan 5:39. Y la razón que esa Biblia es importante también es que contiene libros apócrifos. Simplemente contiene todos los libros de la Biblia. Sin estos libros, la Biblia es literalmente incompleta. Esa es la razón que hombres impíos con mucho poder en ese mundo satánico intentaron de como quitar esas Biblias, de hacerlo algo como que pertenece a un museo, no que algo que necesitamos todas las personas para aprender y seguir a Dios verdaderamente, de verificar lo que hacemos y a lo que adoramos, a lo que en lo que creemos. San Juan 5:39. Mira ese mandamiento de Jesucristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira qué claridad nos dio Jesucristo. Perdón, tengo alergias. Y entonces está como saliendo lágrima. Entonces, no quisiera que malinterprete. En ese momento no estoy llorando. Ok, vamos a seguir. Entonces Jesucristo nos mandó, eso es un mandamiento, no es opcional. Jesucristo nos está diciendo, mira, que tenemos que seguir y obedecer a la palabra, aprender la palabra y seguirla. Y eso es el problema. Muchos, aun cuando hablan de uno de los 10 mandamientos, ni saben los preceptos y las muchas escrituras que nos guía claramente de tener balance, de entender la gracia relacionada al día de reposo o el sábado santo. Mucha gente, sin saber eso, son fantásticamente fácil de engañar. ¿Cómo vas a aprender o a entender el día de reposo o lo que Jesucristo nos estaba mostrando? Los detalles de gracia cuando la gente le objetaron. Los líderes falsos que tenían todo el poder como hoy en día. Esos líderes vinieron a donde Jesucristo y ¿qué? Lo trataron de empujar sus doctrinas en vez de someter a la doctrina de vida, la Biblia. La verdad de la Biblia, la verdad de las leyes de la Biblia. Y Jesucristo nos enseñó todo eso, mostrándonos que para seguir la ley tenemos que convertir la mente anteriormente. Una mente carnal jamás va a someter a la ley. Como la gente teme a la ley. Si tú sigues la ley, estás en contra de esto. ¿Qué? Jesucristo enseñó la ley. Jesucristo dijo que en San Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, Jesucristo nos dijo que para lograr la vida eterna, guarda los mandamientos. No solamente allá, porque quizás estoy torciendo la escritura, igual que estoy acusando los falsos profetas en iglesia, en cristianidad de hacer. No, para comprobar la palabra tenemos que ir precepto tras precepto, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es
el misterio de cómo aprender la Biblia, estudiarla diligentemente y ponerla por práctica. Y utilizando la palabra para explicar sí misma, eso es como entendemos a la Biblia. Orando a Jesucristo, orando a Dios a través de Jesucristo y aplicando la palabra. Entonces, eso es, vamos a San Juan capítulo 8. Okay. Versículo 31. Y eso es la Biblia, no tengo nada, solamente estoy leyendo. Tiene las letras antiguas, pero son lo mismo. No sea engañada porque el español de la Biblia de Reina Valera 1960 y adelante 2000, así no. Quiere la más antigua porque es la más auténtica cuando es traducida. La Biblia que quieres es la Biblia que es traducida de la lengua hebrea y griega a español. Traducida, no revisada, no interpretada, no retraducida, no, es traducida. Esta razón que estamos leyendo esa. Porque es la palabra de Dios, nada menos, nada más. Y toda Biblia no es así. Todas las Biblias no son así. Es la razón que estoy nombrando esa. Y verifícala. Vamos a seguir con San Juan 8:31. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fuerte. Muchos dicen que creen en Jesucristo, ¿verdad? Pero con Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Las otras escrituras, no solamente esa, nos muestra que solamente creyendo en Jesucristo, solamente nombrando a su nombre, no importa si no tenemos el corazón también, que está habitando con Jesucristo, que está alineado con la palabra de Dios. Porque muchos, como eso, Jesucristo dijo a los judíos, los israelitas, que estaban tras de él, siguiendo a él, creyendo en él. Él dijo, si permaneceréis en mi palabra, si quedas en mi palabra, si cumplas mi palabra, si sigues en mi palabra, si continúas en mi palabra, así seréis mis discípulos. Él no dijo, no estamos leyendo, vaya a la iglesia cristiana o católica en domingo, vaya a la iglesia adventista en sábado, vaya al salón de los testigos de Jehová y su iglesia en domingo y sus otros días. No. Jesucristo dijo en Mateo 18, capítulo 18, versículo 20, que Él esté entre dos o tres que están en su nombre, que están siguiendo su nombre. A donde mentamos, a donde hablamos de Jesucristo, en verdad, así esté. Ahora esté Jesucristo, literalmente. Hablando a través de mí por su gloria y la gloria del Padre Celestial y Jesucristo, no para gloria mía o cualquier otros hermanos y hermanas, pero tampoco iglesia. Tenemos que hacer la palabra, aprenderla humildemente, ponerla por práctica. Dice que tengo que tapar la cabeza, tengo que cubrir la cabeza como mujer en 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 3 hasta 10. Cada vez que oro a Dios, no sabía eso. Voy a hacerlo. Hay más escrituras que explican acerca de eso. Y que es un ejemplo físico de adorar a Dios verdaderamente. Y acerca de tales cosas se anota a los ángeles que dan testigo de todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo vas a hacer lo bueno si no sabes la palabra? Vamos a seguir. Entonces, San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os
libertará. Entonces muchos solamente citan versículo 32. Pero tenemos que entender que antes de llegar a la verdad, tenemos que someter a la palabra y continuar y permanecer en ella. Si vos no sabes ni la palabra, o citas una o dos escrituras ni sabiendo a dónde están, no sabes nada más sino Juan 3:16. La Biblia es una obra entera, incluyendo y aplicándonos de Juan 3:16. Pero muchos, Colosenses 2:16, Juan 3:16, ni saben los preceptos que la Biblia nos da para eliminar interpretación privada. Esa es la razón que está citando escrituras mientras que quiebra los mandamientos, y eso no hace sentido. ¿Cómo vas a quebrar los sábados que Pablo nos enseñó y era ejemplo de guardar? Pablo guardó la Pascua bíblica, como Jesucristo lo guardó con sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 17 hasta 28, y nos mandó de hacer lo mismo. Entonces, hermanos y hermanas, es tiempo de despertar, y tenemos que despertar con la palabra. Y Jesucristo eligió en el pasado y hoy en día sus siervos verdaderos. Nosotros no elegimos a Jesucristo. Jesucristo eligió a nosotros para que a través de Jesucristo guiemos a la gente a Jesucristo y Dios, no a una iglesia. No de sacar plata de ustedes o llamarlos diezmos. Diezmos conforme a Levítico capítulo 27, versículo 30 hasta 32. San Mateo en el Nuevo Testamento lo mismo. San Mateo capítulo 23, versículo 23 nos muestra que diezmos jamás era y sea dinero. Era hierba, era el fruto de la tierra, incluyendo animales. No era dólares, no era dinero. Pero lamentablemente la gente ciega, y por causa de no saber la Biblia, citando cosas bíblicas sin saber lo que Dios dice y cómo Él nos guía para no ser engañada en la Biblia. Nos guía por la Biblia, nos guía por Jesucristo, que es la Biblia. Entonces, y eso es como logramos el Espíritu del Señor. Eso es como verificamos si nosotros o los demás, o uno, o cura, quien quiera, tiene el Espíritu de Dios. Podemos comparar lo que Dios en la Biblia, lo que Jesucristo en la Biblia dicen, y lo que hombres dicen. Y comparar y verificar. Los de Dios hablan la palabra de Dios, incluyendo a Jesucristo. Los no de Dios hablan de cristianidad. Hablan de año nuevo. En el invierno, en vez que cuando Dios dijo en la primavera. Y eso es en Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta 2. ¿Ok? Vamos a los hechos, porque muchos, ya yo sé, ya Jesucristo nos muestra con la historia en la Biblia, en toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, que los que son rectos, vamos a imitar y seguir el ejemplo recto de nuestros antepasados y los rectos anteriores que Dios nos dio en la Biblia para verificar, para confirmar que estamos haciendo no solamente lo bueno, pero los que Dios mismo verificó y refirió como noble, refirió como rectos. Es quien tenemos que imitar, no un papa hoy en día, no una iglesia, no curas, no sacerdotes. El único cura hoy en día para nosotros es Jesucristo. Salmos 110, versículo 4. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Malaquía, capítulo 3, versículo 1 hasta 3. ¿Por qué? Aprenda la palabra. La historia, la verdad, profecía, todo contiene la palabra. Esta razón que te estoy citando la palabra, no diciéndote mi doctrina, una doctrina de una iglesia. No, es la doctrina de vida, la Biblia, Jesucristo. Hechos 17, versículo 11.